segundito. En el punto 5, ¿verdad? Hola, hola. Hemos quedado en el marco conceptual, en el punto 7. 7. Sí. Ya. Ya, marco conceptual, texto restante, ¿no? Ya, bien. Por favor, esa jovencita, por favor, que baje el volumen de su... Ya, entonces continuaremos, ¿ya? Ahora vamos a ver justamente dentro del marco conceptual emitido en 1989, eh, lo que vienen a ser los elementos de los estados financieros, que básicamente ya conocemos todos estos elementos, ¿no? Los elementos justamente miden directamente la situación financiera de los balances, tanto los activos, los pasivos y el patrimonio. También el estado de resultados que viene a ser los ingresos y gastos también, ¿no? Y bien, digamos, el cambio de la situación financiera, como son los elementos del estado de resultados y los cambios que se podrían haber producido en el balance general, ¿no? Bien, también vamos a ver lo que se llama la situación financiera, que es una cosa muy importante, es lo que básicamente mide cómo está constituido la empresa o la institución y para demostrar en qué situación financiera se encuentra la empresa o la institución. Entonces, entre esos tenemos que justamente valorar lo que son los activos y los pasivos, más que todo, ¿no? Y objeto de determinar cuánto es nuestro patrimonio con el que cuenta la empresa o la institución. Ustedes saben muy bien qué es un activo, ¿no? Justamente es un recurso controlado por el entorno cuyo resultado de procesos pasados eh, y también de los beneficios económicos que podrían contraerse a través de los activos de la inversión que hayamos realizado. Eso es básicamente dentro de la norma conceptual lo que significa que es un activo, ¿no? Y respecto al pasivo, justamente es la obligación presente, dice, de la entidad surgida a raíz de sucesos, obviamente pueden ser pasados, y que debe ser cancelado necesariamente con recursos que también en determinado momento van a haber beneficios económicos para la empresa, ¿no? O para los inversionistas, para los grandes inversores y quienes manejan también la situación financiera. La situación financiera, no se olviden, jóvenes, son los gerentes administrativos financieros los que llevan adelante también, ¿no? En algunos casos se ha dado... Por favor, esa señorita tiene muy alta su parlante o su sonido. Por favor, yo quisiera que lo disminuya, por favor. Me está interrumpiendo la clase. Bien, entonces seguiremos también adelante que objeto, digamos, dentro de los activos y los pasivos tenemos que determinar, digamos, el patrimonio, ¿no? Que es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducido todos los pasivos. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a las fórmulas que nos han enseñado en primero y en segundo año, que activo menos el pasivo representa el patrimonio, ¿verdad? Entonces, de ahí no tenemos mayor problema también, ¿no? También tenemos que definir lo que son los activos, pasivos y patrimonio para justamente elaborar nuestros estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, ¿no? Justamente tenemos que determinar que satisfagan las múltiples definiciones de lo que es un activo y un pasivo y por ende tenemos que determinar nuestro patrimonio también, ¿no? Básicamente también, ¿cuál es el objeto de viendo la situación financiera? ¿Cuáles van a ser los rendimientos, no? Los rendimientos son una medida que nos permite justamente reconocer a partir justamente de los ingresos y gastos que tiene la empresa, ¿no? Cuánto de ingresos ha tenido y cuánto es lo que ha gastado tal vez en cuestiones de inversión, de compra de activos, de compra de repente de algún activo fijo, más que todo, que
que permita esto luego, posteriormente, dar un ingreso, ¿no? Porque no se olviden ustedes, jóvenes, es importante que fijemos cuáles van a ser los rendimientos, ¿no? ¿Y cómo vamos a medir esta situación? ¿Cómo vamos a hacer el reconocimiento? Justamente con los ingresos, ¿no? Que son los incrementos de los beneficios económicos que ingresa necesariamente a la empresa como tal, ¿no? Y los gastos, obviamente, que son los decrementos en los beneficios económicos y no están relacionados con la distribución, se hace a los propietarios. O sea, no es que debemos hacer un relacionamiento con lo que posteriormente vamos a determinar lo que son los dividendos para los grandes inversionistas que realizan en materia tanto de activos o como puede ser con dinero en efectivo, entonces, ¿no? Entonces, la diferencia dentro de los ingresos y gastos pueden presentar en diferentes formas, ¿no? Para suministrar la información es relevante para la toma de, justamente este estado permite que a los grandes inversionistas realicen la toma de decisiones en determinado momento. O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Normalmente, siempre queremos acrecentar todos nuestros ingresos, ya dependiendo de la característica de la empresa como tal, ¿no? ¿Cuál es su fuente de ingresos? Puede ser por venta de servicios también, o definitivamente también somos una empresa industrial donde convertimos la materia prima en productos terminados, ¿no? Y para eso obviamente van a haber un sinfín de gastos administrativos, ¿no? Tanto para la producción como para luego remitirlos a tal vez algún departamento de ventas para que genere los ingresos correspondientes para la empresa. Por eso es necesario siempre distinguir estas dos partidas que van a marcar, digamos, el rendimiento de la empresa como tal. Si tenemos mayores ingresos, obviamente vamos a tener un margen de utilidad. Si nuestros gastos son mayores a nuestros ingresos, obviamente pérdida más que todo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que ir analizando cuando hacemos los estados financieros, ¿no? O sea, tal vez nos hemos acostumbrado simplemente a determinar cuánto de utilidad tenemos. A veces utilizamos como si fuera una plantilla y el hecho no es hacer como si fuera un formulario. Ustedes a veces nos hemos acostumbrado, yo también cuando fui estudiante me acostumbraba a hacer como si fuera una plantilla, ¿no? Utilizar toda la parte normativa y cómo estaba estructurado un balance general, un estado de resultados, un balance del cambio del patrimonio neto o un estado de flujo de efectivo, ¿no? Y obviamente las notas a los estados financieros. Por eso hay que hacer los análisis correspondientes y tiene que, de acuerdo a la norma internacional, tiene que cumplir específicamente qué es un activo, qué es un pasivo también, ¿no? Y qué son nuestras obligaciones y cómo vamos a determinar nuestro patrimonio neto. Y obviamente, todos los ingresos ayudan a que se hagan de repente para objeto de hacer inversiones, tanto de activos o como de maquinaria, o dependiendo de la necesidad o tal vez también la compra de los insumos para, tal vez si somos una empresa industrial, entonces vamos a comprar los insumos para realmente hacer los productos terminados, ¿no? Y hay gente también que se dedica exclusivamente a la compra y venta, más compra, pone el margen de ganancia y lo vende a un precio, ¿no? Si compra en 100, su ganancia puede ser 15 o 20 bolivianos, entonces esos son los ingresos que está generando por las inversiones que estamos realizando, ¿no? Entonces, la hipótesis fundamental para la preparación de los estados financieros está normado bajo la supuesta que una entidad está en funcionamiento, o sea, continuamente realiza sus actividades, por eso se le llama empresa en marcha, ¿no? O sea, que está en constante actividad y tiene planes de actividad a futuro, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser? Por eso tiene que los estados financieros nos demuestran
qué calidad, qué tipo de rendimientos, qué tipo de ingresos tenemos y cuáles son las obligaciones que hemos contraído como empresa y se las vamos a ir cumpliendo al pie de la letra, ¿no? O sea, hay empresas grandes que sacan créditos enormes, digamos, de sus proveedores o en algunos casos, por ejemplo, eh, solicitan, digamos, un financiamiento de otras empresas para que para que hagan inversiones. Algunos empresarios que son visionarios les, les interesa, digamos, más que todo, que un estado financiero esté de acuerdo a normas internacionales, ¿no? Si fueran las cosas del exterior. En nuestro país simplemente tenemos que cumplir lo que es la legislación normativa en Bolivia, ¿no? Que es el código tributario y las otras leyes como es la ley 843, el decreto supremo 1606, el decreto supremo 2492 que se refiere al, al código tributario, ¿no? Entonces, en materia de eso, debemos cumplir, ¿no? El pago del impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el RCIVA como agentes de retención si hubieran muchos empleados y también tenemos que cumplir lo que se llama el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el IVA, que está bajo el decreto 24051, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que ir analizando. Entonces, todo esto nos va a permitir justamente cuáles van a ser nuestro patrimonio, ¿no? O sea, justamente es la creación de reservas que viene obligada por leyes y reglamentos a fin de dar a la entidad y a sus acreedores, ahí tienen que tomar en cuenta, una protección adicional contra los efectos de una pérdida. Justamente nuestros acreedores, quienes nos dan los créditos correspondientes, tienen que conocer nuestro balance y cuál es nuestro patrimonio, si vamos a poder cumplir con todas las obligaciones que podríamos haber contraído, ¿no? En tiempos pasados o presentes también, ¿no? Y que vamos a proyectar a un futuro correspondiente, ¿no? Entonces, básicamente el patrimonio es justamente lo que les decía, ¿no? Que nos han enseñado en contabilidad básica, qué son los activos y los pasivos correspondientes, ¿no? Y cómo determinamos nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, toda una entidad justamente se va a medir de acuerdo, de acuerdo a los rendimientos que tengan. O sea, los inversionistas, ¿qué les interesa? A ver, qué le interesa a mi inversionista joven? ¿Sabe? ¿Alguien me podría ayudar? Generar ganancias. Exactamente, ¿no? O sea, obtener mayor utilidad posible de la inversión que haya realizado, ¿no? O sea, eso es lo que más les interesa. Y a veces, bueno, algunos son gente visionera, tiene amplio conocimiento, digamos, para poder entender un estado financiero, pero hay gente solamente que les básicamente en Bolivia, ustedes saben muy bien las pymes, lo que se llaman los pequeños y medianas empresas, lo que les interesa es la ganancia, ¿no? O sea, tal vez en nuestro país estas pequeñas y medianas empresas necesariamente son de un entorno familiar en algunos casos, ya, pero con una visión más grande, obviamente ya se vuelven medianas y grandes empresas. Y para eso tienen que tener la ayuda de un profesional, que ustedes van a ser el día de mañana los futuros profesionales y los que tienen que hacer el análisis correspondiente de los estados financieros, ¿no? O sea, tenemos que analizar si realmente la empresa que está en marcha tiene tanto los ingresos como los gastos deben estar más que todo equilibrados y que los gastos innecesarios sean revertidos o anulados, ¿no? De repente tenemos una empresa industrial supernumerario de personal y que no está cumpliendo con las metas y los objetivos establecidos por los empresarios incluso. Nosotros somos los asesores quienes debemos asesorar qué es lo bueno y qué es lo malo, digamos, que estuviera haciendo, ¿no? Entonces ahí ya, por eso que los estados financieros
nos permiten justamente a que de parte de los acreedores y los dueños y propietarios hagan una evaluación cuál es nuestro patrimonio, son nuestros ingresos, cuáles son nuestros egresos, ¿no? Ver más que todo equilibrar. Obviamente a veces algunos empresarios no se fijan simplemente en los beneficios que está generando la empresa, quieren acrecentar y para eso en algunos casos hay que hacer un estudio, hay que hacer un nuevo proyecto de repente para incrementar la empresa de repente, para que los dueños propietarios o los inversionistas puedan hacer mayores inversiones para objeto de engrandecer más que todo la empresa como tal, ¿no? Y tener mayores beneficios a futuro. No siempre lo que se hace las inversiones, la tasa interna de retorno va a ser de forma inmediata, ¿no? Eso tiene un proceso más que todo. Entonces, todos estos aspectos tenemos que analizar también nosotros como auditores, como ustedes son también los contadores, en un determinado momento van a ser los que van a dirigir de repente una empresa, van a ser gerentes administrativos financieros o van a incursionar en el área contable, ¿ya? O de repente expresamente se van a dedicar a la auditoría como tal, ¿no? Entonces, todos esos aspectos les estoy mencionando justamente para determinar justamente qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, ¿no? Cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos. Básicamente vamos a ver un poquito ahora lo que son los activos, ¿no? Que son dice los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, dice, consistente en el potencial del mismo que contribuirá directa o indirectamente al flujo del efectivo o al equivalente en efectivo. Pueden tener diversas vías ¿no? En el caso, por ejemplo, de producción de bienes y servicios, lo que les mencionaba anteriormente, o de repente se van a dedicar la empresa a la compra y venta ¿no? También el intercambio con otros activos. A veces se ocurre que tenemos una industria, entonces tenemos, por decirles un ejemplo, ¿no? Un activo o una industria donde realmente hace 10 años ya ha producido, 20 años ha producido de acuerdo a su capacidad y queremos nosotros volver a tener una nueva maquinaria de alta tecnología y podemos hacer intercambio de un activo o venderlo definitivamente. Eso también va a producir ingresos para la empresa, ¿no? A eso se llaman los intercambios con otros activos, ¿no? Y también, o tal vez de repente un activo vamos a intercambiar por otro pasivo, por una deuda que tengamos, ya sea movilidades, equipos de computación, o dependiendo, ¿no? O sea, y más que todo también tenemos que ver eh, la capacidad que tenga la entidad de controlar estos activos. O sea, necesariamente lo que debemos um, cubrir más que todo son los derechos legales que tiene la empresa, ¿no? O sea, en un determinado momento, un activo justamente es lo que normalmente decimos, es todo lo que tenemos, ¿no? O sea, con que contamos. Por eso también esto debe estar debidamente controlado dentro tanto de la generación de activos que hayamos realizado, ya sea para la compra o para la producción directamente, ¿no? O alguna vez para el uso interno de la empresa podemos comprar activos fijos, ¿ya? O de repente vamos a comprar maquinaria justamente para el periodo de la producción. En algunos países, por ejemplo, también consiguen las donaciones de otras empresas, de otras instituciones, o de repente si nosotros somos unos buenos clientes de otras empresas nos van a dar de repente en carácter de donación alguna maquinaria, alguna cosa para que sigamos produciendo. Pero mucho va a depender del rendimiento que tengamos como empresa como tal, ¿no? Entonces, a eso nos referimos a lo que son los activos que debemos controlar y más que todo conceptualizar qué es un activo, ¿no? Justamente lo que representa todos nuestros activos, también las inversiones que realizamos y obviamente esto tiene que ayudar a tener mayores ingresos en la institución o en la empresa como tal, ¿no? Bien, si hay algo que no se estuviera explicando, jóvenes, no duden, pueden cortarme la palabra y solicitar que se les aclare algunas situaciones, ¿no?
Bien, ahora veremos lo que es un pasivo también, ¿no? Un pasivo es un compromiso o responsabilidad de actuar de una determinada manera, ¿no? En esta parte ser, aparentemente pueden ser de una actividad normal que podemos construir como empresa, que ya estamos por muchísimos años eh, eh, adquiriendo algunas obligaciones para compra tal vez de material, de insumos o de materia prima de nuestros acreedores, ¿no? Nuestros acreedores justamente eh, se fijan en nuestros balances, qué es lo que tenemos, qué, qué ingresos generamos, qué gastos también, y cuál es el patrimonio que tenemos que les garantice a ellos que vamos a cumplir para usar con las responsabilidades que habríamos adquirido, ¿no? Justamente también podemos ver la cancelación de pasivos que puede llevar de diferentes maneras, ya sea en pago en efectivo, transferencia de otros activos o prestación de servicios. O sea, podemos ver la posibilidad de repente, si contraemos un crédito o si no contraemos una obligación, podemos hacer tal vez la transferencia, tal vez no tenemos la capacidad financiera en determinado momento, podemos pagar con otros activos, ¿no? O sea, con vehículos, puede ser con maquinaria, con terrenos, o sea, con algo. Podemos, o sea, pagar nuestras obligaciones, ¿no? Y también tal vez podemos prestar también servicios digamos, a nuestros acreedores también, ¿no? Estas cosas ayudan ayudan también a sustituir los pasivos por otra deuda que tengamos, ¿no? Y también la conversión de los pasivos en patrimonio, ¿no? O sea, justamente, si nosotros también, a ver, para convertir dice del pasivo en patrimonio, eh, para ellos, digamos, o sea, el intercambio que hagamos, por decirle, digamos, de una maquinaria, no sé, una maquinaria pesada, se les dé a cambio de una deuda, para ellos va a convertirse en un patrimonio también, ¿no? O sea, van a tener que inscribir. Obviamente, para hacer el intercambio de estos activos, necesariamente tiene que haber una valoración o de un perito en temas de la evaluación de un determinado activo, ¿no? O sea, no podemos decir, si nos dicen, por decirles un ejemplo, una movilidad que nos están queriendo intercambiar, que cuesta $10,000 en el mercado, y nosotros como acreedores no vamos a permitir que nos den los 10,000. De repente eso solamente vale 7,000. Entonces eso tiene que haber una especie de una valoración. ¿Y quiénes lo realizan? Justamente son los peritos entendidos en la materia para hacer las evaluaciones correspondientes, ¿no? También, digamos, si somos una empresa realmente que cumple con todos y cada una de nuestras obligaciones, podemos justamente buscar incluso en algunos las de baja de algunos pasivos, ¿no? O descuentos futuros por la compra, que somos clientes que realmente cumplimos con nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, también cuando la provisión representa una obligación, representa un trato de un pasivo. Obviamente, si no podemos cancelar en un determinado periodo, por decirse, en la gestión 2020, no han podido, usted sabe muy bien, con el tema de la pandemia, muchas empresas han contraído grandes deudas, grandes créditos y no han podido honrar con sus acreedores o con la banca, por decirse un ejemplo, ¿no? O sea, porque no han generado ingresos. Ha estado durante casi 3 meses cerrado, no había movimiento económico. Entonces también han tenido enormes problemas para poder cumplir con sus obligaciones. Y estos necesariamente han tenido que estar devengados, ¿no? O sea, ¿qué? Para la siguiente gestión, para esta gestión 2021, por decirles un ejemplo. Entonces, todos esos aspectos tenemos que ir analizando para no tener problemas, porque quienes nos proporcionan o nos dan créditos habitualmente, al margen, digamos, de tener la credibilidad, tienen que valorar realmente que somos una empresa en marcha, que hemos honrado con todos y cada uno de nuestras obligaciones en un determinado momento, pero también se puede presentar que, como en el caso particular en el mundo pasado, con ese tema del COVID-19, hemos tenido enormes problemas para poder honrar con nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, por eso también se busca algunos intercambios de algunos activos por
por otros pasivos o viceversa, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que ir analizando todos esos aspectos y si no hemos logrado cumplir con nuestras obligaciones, tenemos que provisionarnos para la siguiente gestión, como ha ocurrido, ¿no? O sea, la banca, por ejemplo, no te perdona ni un mes que haya pasado, no les interesa en absoluto lo que está sucediendo con el tema de la pandemia. Lo que necesitan ellos es generar también sus propios ingresos. Entonces, todos los, todos los, todos los intereses que han sido devengados van a ser cumplidos para la siguiente gestión, que se va a ir aumentando al capital que se tiene, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que ir analizando también. Bien, hasta aquí alguna consulta más, jóvenes. Hola, hola. ¿Alguna consulta tal vez, jóvenes? A ver, Grover Chipana. Hola, hola. Se le escucha, sí. Te escuchamos, Lice. Ya, está bien. ¿No tienen ninguna pregunta, ninguna consulta, nada? Para seguir adelante. Bien, si no hubiera ninguna pregunta, seguiremos adelante. Ahora veremos lo que son el tema dentro de la norma internacional de información financiera, el marco conceptual, qué son los ingresos. Cuando decimos marco conceptual, justamente es cómo conceptualizamos a cada uno de estos rubros, ¿no? O sea, tanto los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los egresos, que es la base fundamental para la elaboración de los estados financieros, ¿no? Entonces, ahora vamos a definir lo que es los ingresos, ¿no? Los ingresos pueden ser por actividades ordinarias, como son las ganancias de ingresos por actividades ordinarias, que se menciona en el curso de una actividad, ¿no? de una empresa. Ver cuáles son sus ganancias, ¿no? Que cumplen justamente con la definición, ¿qué son los ingresos? Para que puedan surgir una actividad ordinaria de la entidad. Las ganancias, dice, se presentan por separado en el estado de resultados. Obviamente, todos nuestros ingresos, todo puede ser por concepto de ventas o ventas de servicios, ¿no? Que necesariamente van a generar ingresos que puedan recibir o incrementar el valor de los activos incluso, ¿no? Para hacer las inversiones que quisiéramos hacer con los ingresos, ¿no? Y se puede también producir, dice, la cancelación justamente de todos y cada una de nuestras obligaciones. Obviamente, si una empresa en marcha tiene muchísima actividad, tiene bastante venta de todos y cada uno de los productos, o exclusivamente se dedica a la compra, perdón, a la compra y venta tal vez de material o de bienes, ¿no? Y también la venta de servicios. Eso es lo que genera básicamente los ingresos como tal, ¿no? Y en determinado momento tenemos que ver la rentabilidad. Y para eso, digamos, los departamentos de comercialización o de marketing deben hacer la publicidad correspondiente, como ustedes ven en la televisión. Normalmente hay muchísimas propagandas de la venta de algunos productos, ¿no? Y también ver la manera, digamos, de poderlo poner a la venta todos y cada uno de los productos. Obviamente tiene que ser de alta calidad y que pueden generar mayores ingresos, ¿no? A veces hay esa especie de combos alguna vez, ¿no? 2 por 1, por decirles un ejemplo. Entonces, pero tenemos que siempre recuperar nuestro capital invertido, obviamente tiene que generar justamente los ingresos. Sonía muy fuerte. Bien, continuamos entonces. Entonces, lo que tenemos que generar en base a los ingresos justamente son tanto por actividades ordinarias que se realizan o por algunas otras situaciones, tal vez por venta de servicios, compra y venta, o la generación del departamento de ventas que va a generar todos y cada uno de los ingresos, a objeto de que con esto también podamos honrar con todas nuestras obligaciones que habríamos contraído, ya sea para la compra de materiales o compra de algunos productos o insumos o bienes que normalmente realizamos a la compra y venta. Entonces, necesariamente nos va a permitir que todos los ingresos que hemos generado dentro del mes o dentro del año, nos van a permitir incluso a contener las obligaciones o las inversiones que quisiéramos hacer a futuro también, ¿no?
Bien, también veremos ahora lo que son los gastos, ¿ya? Jóvenes, y luego ahí haremos un pequeñito descansito. En 5 minutos nuevamente nos volvemos a enlazar. Bien, entonces, también, ¿cómo conceptualizaríamos los gastos? Los gastos dice, incluyen todas las pérdidas como gasto que surgen por las actividades ordinarias de la entidad. También son pérdidas, dice, que cumpliendo la definición de gasto pueden o no surgir dentro de la actividad ordinaria de una entidad. Las pérdidas que se presentan por, dicen, por separado en un estado de resultado, suelen presentarse netas de los ingresos de las nacionales. Obviamente, ¿no? Los gastos representan todo, ya sea el gasto corriente administrativo de todo para el pago tal vez de los empleados, sueldos y salarios, beneficios sociales, eh, adquisición, por decirles, tal vez de algunos seguros para la empresa, si es industrial especialmente, tenemos que asegurar la empresa como tal, ¿no? Ante algunas eventualidades que se podían presentar en caso de un incendio, un desastre, no sé, tal vez alguna situación que no está estipulado dentro de las retos. Son todos y cada uno de los gastos que han representado para la para la marca de la empresa como tal. No necesariamente son los gastos también por la compra de bienes o servicios o de repente de alguna compra de algún activo también, ¿no? Entonces, lo que representan todos los gastos son solamente gastos operativos, gastos de funcionamiento de la entidad, de la empresa como tal. Entonces, a eso le llamamos nosotros gastos. Todo lo que se gasta, que no van a ser recuperados, obviamente. Pero, ¿cuál va a ser, cuál va a ser la diferencia en un gasto corriente? O sea, unos van a ser tal vez para la compra de algún activo que va a representar en el futuro o va a generar ganancias específicas, ¿no? En cambio, un gasto que ya no se puede también recuperar, ¿no? Pero de alimentación, compra de papelería, compra de insumos para la actividad administrativa financiera de algunas cosas, ¿no? Pues ahí tenemos que justamente verlo también el ajuste por el mantenimiento de capital, ¿no? Que es la devaluación y la expresión del valor de activo y pasivo que da lugar a un incremento o decremento de nuestro patrimonio. ¿A quién nos referimos cuando decimos el ajuste del mantenimiento de capital? Justamente hace expresar los nuevos valores de nuestros activos. En un determinado momento, todos y cada uno de los activos de acuerdo a norma, norma tributaria, tenemos diferentes depreciaciones para cada uno de los activos. En determinado momento, por decirles un ejemplo, un vehículo que son 5 años su depreciación y que para la siguiente gestión, digamos, o sea, para el sexto año ya va a representar con un valor de 1, pero todavía ese activo está prestando servicio. Entonces hay que hacer una revalorización técnica de los activos para ponerle un nuevo valor a ese activo, ¿no? Y que van a ser nuevamente incorporados a los estados financieros con otro monto, obviamente bajo una evaluación pericial de parte de los peritos que están entendidos en la materia, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Se va a cortar y nos estaríamos viendo en 5 minutos más nuevamente, ¿no? Y vamos a ver justamente los elementos de los estados financieros, ¿no? Y vamos ya necesariamente ya a entrar a determinar lo que dice la norma tributaria, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ya, bien, si no, ya, estaríamos viéndonos en de los estados financieros, básicamente dentro de la norma emitida por el IASB, que es el Consejo Técnico de Normas Internacionales de Contabilidad. Ya, justamente indica lo que es un activo, ¿no? O sea, un activo dice que es un recurso económico presente controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados
también puede ser de futuros, y un recursos económicos que es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Obviamente, toda inversión que se realice por este van a justamente dar los ingresos necesarios para la institución. O sea, cuando se compra un activo necesariamente tiene que rendir sus frutos eh, establecidos de acuerdo a normas, ¿no? Ahora, bien, también, ¿qué es un pasivo? Dice, un pasivo es una obligación presente en la entidad de transferir recursos económicos como resultado de un suceso pasado. Obviamente, un pasivo es lo que se haya contraído por algún crédito o alguna deuda que hemos contraído, ya sea para la adquisición de activos fijos o de material y de bienes y servicios, y necesariamente va a representar una obligación que hayamos contraído como empresa como tal, ¿no? Y el patrimonio justamente es la diferencia, o se dice la parte residual de los activos, en vez que son reducidos por los pasivos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que un activo menos el pasivo va a representar un patrimonio, ¿no? Con el que cuenta la empresa, con el que tiene el respaldo económico para poder hacer mayores inversiones en lo futuro también, ¿no? Obviamente. Ahora, los ingresos, ahí quiero que consideren un poquito y conozcan qué significa los ingresos. Son, dice, incrementos en los activos, ¿no? O sea, por la compra que hayamos realizado. O disminución de los pasivos que darán lugar a incrementos en el patrimonio, justamente, ¿no? Si nosotros compramos un activo, obviamente, en este caso va a acrecentar también nuestros pasivos correspondientes y objeto de determinar nuestro patrimonio, ¿no? También justamente nos va a permitir justamente tener el equilibrio y más que todo la potestad de poder adquirir tal vez mayores obligaciones en un determinado momento también, ¿no? Y justamente los gastos son justamente las diminuciones en los activos, dice, o sea, cuando decimos activos es porque estamos utilizando, digamos, de repente algún activo fijo o para la compra del intercambio o definitivamente para la compra y venta con recursos, o sea, con dinero, con efectivo más que todo, ¿no? Y justamente hacer que el movimiento de la cuenta caja o bancos también en determinado momento. Y dice, o incremento de un pasivo, ¿no? Obviamente, cuando contraemos algún gasto, también podemos comprar una parte a crédito y otra parte al contado. Entonces ahí se va a incrementar nuestro pasivo, nuestra obligación, ¿no? Y obviamente va a dar lugar, dicen, a la disminución en un patrimonio, ¿no? O sea, obviamente va a ir restando, ¿no? Entonces, esa es la relación que se debe de hacer lo que es un ingreso, lo que es un gasto también, ¿no? Bien, lo que la norma internacional indica también en sus proyectos que han tenido desde 1989 hasta la fecha, hasta hace unos 6 años aproximadamente, que han tratado de que se implemente la norma internacional de información financiera, ¿no? Entonces han ido justamente a hacer las definiciones de lo que son los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos, y más que todo, cuál va a ser o sea, en los estados financieros, ¿qué van a reflejar? ¿Cuáles van a ser los rendimientos financieros? ¿Y cuál es la posición financiera de la empresa como tal, ¿no? De la institución que maneja toda la parte de los recursos económicos financieros, ¿no? Entonces, la IASB, que ha propuesto justamente lo que les mencionaba, las definiciones de lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio, ¿no? Justamente que son instrumentos de características financieras, ¿no? Justamente para objeto de caracterizar de entre un activo y un pasivo lo que va a representar nuestro patrimonio posterior, ¿no? Entonces, con la ayuda de estos organismos internacionales, se ha decidido justamente dentro del marco conceptual que ambas cosas, ambas actividades, la norma y el marco conceptual, tengan la interpretación de lo que es un activo
lo que es un pasivo, lo que son los ingresos, los egresos y más que todo, objeto de determinar el patrimonio, ¿no? Que nos va a permitir tener un posicionamiento en nuestros estados financieros, ¿no? O sea, no necesariamente debemos actuar cuando se hace en base a los saldos de las cuentas, conformar un estado financiero tanto de la situación financiera, que se llama el balance general, y también el tema de los ingresos y el egreso, que son el estado de resultados, ¿no? Sobre el resultado de la empresa, cómo está conceptualizado, si tiene la capacidad de poder contraer algún crédito o mantenerse simplemente con lo que se tiene, ¿no? Y también uno de los aspectos más importantes dentro de los estados financieros es el flujo de efectivo, ¿no? O sea, en qué hemos invertido todos los ingresos que hemos generado y en qué hemos invertido para justamente generar los ingresos para que sean analizados justamente para la toma de decisiones de parte de los dueños, propietarios, inversores, inversionistas y más que todo la acreditación para los acreedores, ¿no? O sea, un acreedor que son lo que nos dan de repente el financiamiento o el crédito a nuestra empresa, necesariamente tenemos que demostrarles que somos una empresa estable, que tenemos muy buenos rendimientos y tenemos la capacidad de tener una posición financiera estable. Entonces, eso nos va a permitir justamente a que tengamos nosotros un estado financiero en base a las normas internacionales que sepamos conceptualizar más que todo, qué es un ingreso, qué es un gasto, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio. Entonces, ahí está la base fundamental, el proyecto de esta norma que ha permitido que una propuesta desde 1989 y que a la fecha han sido reconocidos por muchísimos países del mundo, ¿no? Que han implementado justamente las normas internacionales, ¿no? En cambio, en nuestro país, por cuestiones políticas y por indecisiones, algunas cosas del empresariado, de las pymes y de otras instituciones que están involucradas, como el colegio, el Consejo Técnico Nacional de Auditores y Contadores ha proyectado. Muchas veces han habido seminarios y frecuentes concentraciones para divulgar lo que son las normas. Y ustedes son los nuevos estudiantes que van a tener que necesariamente conocer lo que son las normas internacionales, porque ya también está haciéndose de amplia aplicabilidad en Bolivia por empresas que trabajan con inversiones extranjeras o con proveedores extranjeros también. Hay empresas grandes que compran la materia prima de países tanto de Europa, de China, de Estados Unidos incluso, ¿no? Entonces, estos tienen que presentar estados financieros de acuerdo a normas internacionales también, ¿no? Bien, seguiremos adelante. Ahora veremos el último punto, que es el reconocimiento de los elementos de los estados financieros, ¿no? Justamente tenemos que ver los criterios de reconocimiento. En esta parte tenemos que ver cómo hacemos el reconocimiento de los activos y pasivos, ¿no? Y también podemos ver también qué son los ingresos y egresos y los cambios que pueden ser del patrimonio relacionado que tengamos que representar, ¿no? Entonces tenemos que hacer el reconocimiento de la información más relevante de los activos y pasivos respecto también a los ingresos y egresos y los cambios que podrían producir en el patrimonio, ¿no? O sea, de repente en determinado momento tenemos muchísimos ingresos, van a representar que vamos a tener mayores utilidades o tenemos mayores gastos, obviamente va a cambiar también el tema de nuestro patrimonio y va a haber una disminución incluso de beneficios. Pero cuando se hacen muy buenas inversiones, que obviamente no van a repercutir en la misma gestión, sino va a ser una proyección tal vez a corto, mediano y largo plazo incluso, ¿no? Van a tener mayor rendimiento también, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que ir relacionando, ¿no? O sea, objeto
de tener un criterio de reconocimiento de todo y cada uno de nuestros saldos en nuestros estados financieros. Por eso un estado financiero necesariamente tiene que estar debidamente, que tiene que tener esas 4 características de la información financiera. ¿Cuáles son esas, jóvenes? Vuelvo a repetir y hasta el cansancio va a ser siempre jóvenes conmigo. Con ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las 4 características? comparable, compatible y comparable. Así, perfecto, ¿no? Entonces, todas esas cosas necesariamente tiene que tener la información financiera, ¿no? O sea, si tenemos esos 4 conceptos básicos, necesariamente nuestros estados financieros van a tener la calidad tanto en su, obviamente vamos a hacer una buena presentación de acuerdo a la norma, pero los saldos reflejados de repente van a ser incoherentes, o sea, no van a ser comparables o no van a medir la exactitud del movimiento económico que ha sucedido en la empresa. Por eso es que a veces los auditores, cuando hacemos una auditoría de los estados financieros, tenemos que hacer justamente revisar. Y más que todo, tenemos que revisar la parte más relevante, más importante, como son los ingresos, egresos, compra de activos, las inversiones que pueden realizar. Tenemos que ver también un estado de flujo de efectivo, en qué se ha utilizado, si son una parte operativa o son de carácter de inversión. Entonces, todos esos aspectos tenemos que hacer los análisis, los auditores. Entonces, para eso necesariamente tenemos que conocer y si vamos a hacer un estado financiero bajo normas internacionales, tenemos que hacer el carácter de reconocimiento, ¿no? O sea, ver realmente si cumple con todo lo que está establecido en las normas internacionales, ¿no? O sea, que un activo si necesariamente un activo está también está cumpliendo con los objetivos y planes establecidos por la empresa como tal. Entonces, ese conocimiento que tenemos que tener debidamente conceptualizado. Entonces, si tenemos todos esos conceptos que ya se les ha vertido, entonces ustedes ya van a saber reconocer qué es un activo, qué es un pasivo, ¿no? O sea, qué es un ingreso, qué es un gasto también. Entonces, necesariamente, con esas cosas tan básicas, vamos a poder elaborar un estado financiero. Debemos tener un amplio reconocimiento de lo que conceptualmente dice la norma, ¿no? Entonces, tenemos que ver también cuáles van a ser los beneficios de las inversiones que hagamos. Porque lo que les interesa a un empresario, a un inversionista, a un dueño propietario, es justamente que produzcan beneficios, ¿no? Beneficios económicos. Nadie invierte realmente en el mundo, creo, los empresarios o los dueños o propietarios o inversionistas quieren tener mayor utilidad posible. Entonces, nosotros como auditores, como contadores públicos que van a hacer el día de mañana, ustedes jóvenes tienen que hacer, poder realizar la conceptualización y hacer la presentación de un estado financiero a una junta de accionistas, de repente a un directorio o al gerente general o al presidente ejecutivo de la empresa, hacer la presentación de un estado financiero. Nosotros ya sabemos conceptualmente, pero en algunos casos hay dueños y propietarios que son los gerentes o presidentes de la acción y no tienen el amplio conocimiento, pero lo que más les interesa, a veces en determinado momento les dicen, licenciada o licenciado, por favor que dígame cuánto hemos ganado. Sí, tenemos esto, por decirles un ejemplo, sí, tenemos 100,000 bolivianos de beneficio o de ganancia. Ah, qué bien, perfectamente, pero quiero acrecentar. ¿Cómo puedo hacerlo? Les va a preguntar. Entonces ahí tenemos que nosotros también tener, digamos, conociendo la empresa, conociendo qué es lo que hace, a qué actividad se dedica la empresa, necesariamente de repente vamos a hacer proyecciones de poder hacer mayor inversión y tener mejor utilidad en lo futuro, ¿no? O sea, entonces eso a los dueños, propietarios, a veces a los gerentes, al presidente, les va a llamar la atención. Entonces al final nosotros somos los que damos el consejo, ¿no? O somos los que recomendamos como auditores o como contadores qué es lo que podemos hacer, cómo podemos acrecentar nuestros beneficios.
Y quien toma son las decisiones son justamente los dueños propietarios, inversionistas, socios, propietarios. Entonces son ellos que van a tomar la decisión. Pero nosotros también tenemos que saber hacer la exposición en forma criteriosa, con amplitud y con el amplio conocimiento de lo que estamos manejando también, ¿no? Entonces eso justamente es hacer, ver los criterios de reconocimiento, ¿no? Bien, ahora veremos lo que también representan las bajas en las cuentas, ¿no? Justamente dentro de la contabilidad tenemos que dar baja a ciertas cuentas, justamente pueden ser de activos y pasivos, o de algunas transacciones que han sucedido y se producto de alguna baja de alguna cuenta, dice, ¿no? En determinado momento cuando ustedes obviamente van a ir frecuentemente haciendo los cambios correspondientes, ¿no? De repente, una baja de una cuenta, digamos, está centrado bajo dos objetivos, ¿no? O sea, justamente lo que describe la norma internacional. En algún determinado momento se puede utilizar una determinada cuenta para contraer tal vez algún crédito externo o de repente para una cuenta transitoria más que todo. Esa cuenta transitoria es tal vez momentánea y no puede seguir frecuentemente en cada gestión expuesta en nuestros estados financieros, si no tiene más que todo movimiento, entonces tenemos que dar baja de estas cuentas, ¿no? Tal vez digamos una cuenta transitoria por una deuda o de repente también, de repente son personas que nos dedicamos a la compra y venta, hemos, hemos dado crédito a otros clientes que habitualmente nos compran y en determinado momento esa empresa o institución o persona natural o jurídica ha tenido la pérdida o el cierre de la empresa. Entonces ahí vamos a también contraer tal vez cuentas en mora, ¿no? Por decirse una cuenta. O cuentas por cobrar. Y tenemos que hacer la baja del correspondiente con el castigo para cuentas incobrables también, incluso en determinado momento. Entonces, todo es básicamente, eso consiste en dar la baja de las cuentas, ¿no? Bien, también veremos lo que son la medición de los elementos de los estados financieros, ¿no? Que justamente tenemos que hacer las diferencias en la base a la medición, la información que proporciona tanto las ventajas o beneficios que podrían presentarse, ¿no? Y para eso vamos a considerar la base de medición, ¿no? Bien, dentro de la base de la medición, justamente tenemos que ver justamente lo que son los costos históricos o valores corrientes, ¿no? Los costos históricos son aquellas cosas que se siguen manteniendo en el estado financiero y que tienen más que todo un costo histórico es justamente de lo que se haya contraído en un determinado momento de algún crédito o alguna deuda o compra de un activo determinado. Ahora, los valores corrientes justamente tenemos que ver lo que son el valor racional y el valor de uso. El valor racional es justamente el que nos sirve para el intercambio de algún activo por un pasivo, más que todo, ¿no? Entonces, justamente tenemos que hacer esa valoración dentro de la base de medición de que son cuáles son los costos históricos y cuáles son los valores corrientes. Dentro de los valores corrientes tenemos que ver los que son los valores razonables y el valor de uso, ¿no? De activo, de repente, como lo que les decía, para el intercambio de alguna deuda de un activo por otro activo, incluso, ¿no? O un activo para honrar una deuda que hayamos contraído en determinado momento, ¿no? Bien, también veremos lo que es justamente los factores para considerar la base de una medición, ¿no? Los factores que se pueden considerar la acción de la medición, justamente tenemos que ver las características cualitativas de la información financiera, que debe ser necesariamente útil, ¿no? Que afecten a la selección de la base de medición, ¿no? La información financiera también va a tener justamente algunos gastos o algunos costos que van a afectar a la base de la medición también, ¿no? Dentro de la base de la medición, lo más importante es justamente tenemos que ver lo que les decía, de la información financiera, lo más relevante. O sea, no podemos analizar un estado financiero cuenta por cuenta y no vamos a poder hacer
un informe o una auditoría, si vamos a comenzar a revisar de todas las cuentas. A veces hay empresas que tienen más de 300, 400 cuentas. Entonces, imagínense analizar desde el momento de la creación de la cuenta hasta la fecha que estamos analizando, por decirles, vamos a hacer la auditoría de la gestión 2020, y hace 10 años vamos a tener que revisar, y más que todo, armar si los saldos son reales. Vamos a tardar una eternidad, ¿no? O sea, por eso lo más importante tenemos que ver en la base de la medición la información más relevante, ¿no? Justamente son para eso, la información más relevante está justamente tanto en los activos, en los pasivos, en los ingresos y los egresos, ¿no? ¿Cómo es el manejo, digamos, necesariamente de las cuentas de activos? Dentro de los activos, digamos, el disponible, por ejemplo, tenemos que ver lo que es la caja bancos o también caja en moneda nacional o moneda extranjera. Ahí seríamos también ver información más relevante, ¿no? En los pasivos, o sea, ¿qué hemos contraído? Si realmente hemos, tal vez las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, perdón, las cuentas, los documentos por pagar o algunas otras cuentas de obligación que hayamos contraído como empresa. También dentro de los activos también tenemos que ver las cuentas por cobrar también. No necesariamente son cuentas relevantes o son los saldos que realmente que nos deben importarnos cuando hacemos un análisis de un estado financiero. Entonces eso nos va a permitir hacer el análisis correspondiente de la información más que todo, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir que también veamos cuáles son los ingresos y los gastos, ¿no? Cuánto de ingreso tenemos, si se ha proyectado, vamos a tener que hacer comparación con otras gestiones y más que todo, si son los ingresos, tal vez por venta, ¿no? Por venta de bienes, también por servicios, también puede ser. Y los gastos, ¿no? ¿En qué hemos gastado? ¿Cuál es la parte de gasto operativo que hayamos tenido también, ¿no? Y los gastos también de inversión que hayamos realizado para mejorar, para acrecentar nuestros beneficios, ¿no? Beneficios o utilidad en nuestro sector. Y esto nos va a permitir justamente ver en qué situación financiera nos encontramos, cuál es el estado, ¿no? Cuál es nuestro rendimiento financiero. Y todo lo que hemos invertido ha repercutido para tener un estado financiero acorde de acuerdo al movimiento económico financiero de la empresa como tal, ¿no? Entonces eso nos va a permitir justamente hacer la medición más relevante de la información, ¿no? Entonces, también justamente ver justamente todos los valores corrientes que tenemos, lo que habitualmente utilizamos en la empresa, ¿no? De repente somos una empresa de compra y venta, entonces ahí todo lo que se ha comprado y todo lo que se ha vendido. Entonces ahí nos va a dar una situación financiera a objeto de determinar mm, todos los ingresos que tengamos por alguna situación, ¿no? Bien. Ahora veremos lo que es el concepto de capital, ¿no? O sea, el concepto de capital y el mantenimiento de capital es lo más importante, lo que la norma ha indicado que debemos, dentro del marco conceptual, ¿cuál va a ser el mantenimiento? Lo que más importa es mantener el capital, jóvenes, ¿no? O sea, no podemos, imagínense, si hay un inversionista, un dueño propietario, a ver, nos recomienda que seamos nosotros sus auditores o seamos sus directores o gerentes administrativos financieros. Tienen la amplia confianza porque somos los profesionales que le vamos a llevar a la empresa. Lo más importante es que ellos por lo menos lo mínimo quieren mantener su capital invertido, ¿no? Entonces, dentro del marco conceptual, nosotros lo que más impone justamente dentro de la información, tanto la medición como la revelación de los estados financieros, es justamente que mantengamos un capital estable, ¿no? Y eso, ¿cómo vamos a mantener un capital estable? Justamente por la dinámica de que hayamos hecho del movimiento económico financiero
para la empresa, ¿no? Justamente dentro del marco conceptual, justamente hablan de las actividades de negocio. Aquí está proyectado, ¿no? Las partidas contables, la medición que hemos realizado y la presentación de la información que vamos a revelar tanto entre los activos y pasivos, también el patrimonio, los ingresos y los egresos. Eso es la base fundamental. ¿Y cómo vamos a medir esto? Justamente en un estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son las inversiones que hemos hecho realizado a largo, mediano, a largo plazo también, ¿no? Entonces, justamente la norma también ve el tema de las inversiones a largo plazo también, ¿no? Normalmente a veces los dueños propietarios lo que quieren hacer inversiones solamente de retorno de inmediato, de ganancias más que todo, ¿no? Lo que quieren hacer inversiones tal vez de acuerdo a la proyección o del posicionamiento económico financiero de la empresa, es estable, pero quieren acrecentar. Entonces, algunos proyectos quieren que sean cortoplacistas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir cortoplacistas? Que quieren tener o obtener ganancias de forma inmediata, ¿no? O sea, pero cuando se quiere ambicionar a grandes, en grandes magnitudes, las inversiones tienen que ser mayores, ¿no? O sea, tal vez van a ser a largo plazo, ¿no? Y eso es lo que justamente mmm, la norma también, de acuerdo a, al Consejo Internacional de Contabilidad, propone un proyecto de esta norma, justamente considerando para que se tomen las decisiones más adecuadas para poder hacer las inversiones a largo plazo, ¿no? O sea, a un largo plazo normalmente va por encima de los 5, 7, 10 años, dependiendo de la magnitud del proyecto de inversión que se realice. Entonces, justamente las inversiones a largo plazo en determinado momento van a presentar los pasivos correspondientes o tal vez de repente van a tener que los dueños por el proyecto, ¿qué les digo? Bien elaborado, va a representar mayores ingresos a la empresa, porque no las inversiones son normalmente a corto plazo, ¿no? O sea, al menos las empresas grandes necesariamente tienen que ser inversiones a largo plazo, no necesariamente, digamos, o sea, a veces los proyectos son buenos, tienen la amplio resultado de que va a tener una tasa interna de retorno inmediata y van a tener también una tasa de retorno para futuro. Entonces, el largo plazo va a permitir que en los primeros años de repente tengamos un X ingreso o utilidad, perdón. El segundo va a ir acrecentando, tercero, cuarto y quinto. Y al final, en los 4 o 5 años, una inversión se va a poder recuperar y el resto va a ser ganancia frecuente para la empresa. Tal vez se va a industrializar nuestra empresa, que era anteriormente manual, ahora se va a formar en una empresa industrial más que todo, ¿no? Jóvenes, hasta aquí estuviéramos ya concluyendo. Si tienen alguna consulta, alguna cosa, tenemos 5 minutos para preguntas y consultas, jóvenes. A ver, les escucho, jóvenes. Con eso estaríamos terminando el tema. Y todo lo que les explico, ya les explico con ejemplos, por eso, jóvenes, ¿ya?